Gloriosas tardes, amigos del retro, y bienvenidos a este paraíso de los CRTs. No, esto no va a ser un podcast de esos, esto es Childgam Retro, el primer programa del podcast de videojuegos antiguos de Childgam Corps. Y fíjate tú, esto no lo habíamos establecido, pero creo que estabas en la descripción, el programa de los videojuegos antiguos. Que así es, lo dicho, un subpodcast nuevo de la red Childgam, donde aquí, bueno, estoy yo presentando, Adri, y me acompaña Aymar, pero en otro programa pues pueden ser otros compañeros junto a él o distintos, con lo cual ya iréis viendo, ¿vale? Porque en este programa, pues, al igual que en muchos otros de los subpodcasts que tenemos, pues no va a haber unos miembros estables. ¿Que uno quiere hablar de un juego antiguo de su momento? Pues viene y lo trae. Y un poco, bueno, Aymar, cuéntanos, preséntate y demás, cómo va a ser la estructura de este programa. Sí, así es. Lo primero de todo, saludar a todos los que nos estén escuchando, que, bueno, o bien porque han descubierto el podcast gracias a los videojuegos de los que vayamos a hablar, o bien porque ya nos conocen de cualquier otro podcast de la familia de Childgam, pues que lo primero, que se sienten o que hagan lo que quieran, pero que disfruten del podcast, que como siempre vamos a ser aficionados que nos gustan los videojuegos, y en este caso también nos gustan los videojuegos antiguos, como hemos dicho. Pues así va a ser un punto de vista un poco más, como quizás como si fuese una charla entre amigos. Yo siempre digo lo mismo, para mí personalmente el podcast siempre es amigos que tienen una misma afición y que se sientan y hablan de ellos, y pues que hay locos, que sois vosotros, que nos escucháis. Es decir, no esperéis unas reviews a lo Dayo, porque ninguno de nosotros somos tan intensos. Eso es, Adri, no sé. Quiero dejar claras varias cosas, porque cuando se habla de retro, los abueletes empinan las orejas, como los perros, ¿vale? Entonces, si venís aquí, ¡buah, qué voces más jóvenes, tal, no sé qué! Bueno, Aymar, ¿cuántos años has cumplido precisamente hace poquito? Pues hace 2 días cumplí 31 años, o sea que, a ver, no... Habrán gente que nos escuche posiblemente más mayor, pero no somos de este nuevo milenio, por así decirlo. Es decir, y que realmente eso es una tontería. Sí, o sea, pero yo quiero dejarlo mi prima claro. con 8 años ya jugaba juegos retro y se lo inculqué. La cuestión es un poco esa, es decir, tú acabas de decir tu edad, yo cumplo 30 en un par de meses, 3, 4, ni lo sé ya. Bueno. El caso, que... Vale, sí, somos jóvenes, pero llevamos jugando a videojuegos de toda la vida. De hecho, hoy los juegos que vamos a hablar pues son del milenio pasado prácticamente. Y un poco yo a lo que me venía a decir es pues que todos sabemos lo que hay respecto al tema del retro. Aquí, retro, ¿a qué nos vamos a referir? Bueno, ya vamos a sacar la primera ante la nuca de la gente. Para mí, retro es la época sub-HD, es decir, todo lo que se conecte por Euroconector es retro. Eso incluye PlayStation 2 e incluso Wii por generación no, pero sí por salida de vídeo, como quien diría. Pero la Wii, compartiendo hardware un poco con GameCube, sí que la metería en este espacio. Es decir, en Childgam Retro vamos a hablar de juegos que sean de Wii para atrás, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, eso incluye a las portátiles de esa época, es decir, PSP y Nintendo DS. Todo lo que sea HD, HDMI, es decir, 360, PlayStation 3 y de ahí en adelante, 3DS y PS Vita, forma parte de lo actual y lo meteríamos en el Corps, en el programa normal. Claro, eso también es lo que te iba a decir. Digo, realmente teniendo 2 podcasts, que la gente no se cabrea. O sea, si en algún momento queréis decir, pues es que yo quiero que me habléis del Grand Theft Auto 4, pues a lo mejor eso no lo consideramos retro y lo hablamos en el Corps. Si no va por ahí, si va por la distinción, porque para mucha gente decir que PlayStation 2 es retro es como asaltarles al honor, ¿sabes? Al igual que aquí, pues tampoco vamos a hablar de... Es decir, sí, obviamente, quiero decir, vamos a decir, pues que obviamente sí, se juega mejor en un CRT que en un LCD a los juegos antiguos, pero no vamos a ser la policía del retro aquí, en ese sentido. Que cada uno juegue como quiera, como pueda. El caso es jugar a juegos de todas las putas épocas, colores, plataformas y demás. No vamos a hacer tampoco lucha de compañías ni ese tipo de historias, ni vamos a hacer análisis ultra profundos como te podían hacer en el Club Vintage o en otros podcasts retro que lo hacen mucho mejor que nosotros.
Nosotros aquí lo que venimos a hablar es de nostalgia. Vamos a venir a hablar de las cosas que nosotros jugamos cuando éramos pequeños o no, o que hemos jugado ahora pero son antiguas y este va a ser su espacio. Y vamos a hablar desde el punto de vista, pues como bien ha dicho Aymar, de aficionados, ¿vale? En ningún momento esperéis que esto sea datos súper fieles, historia del videojuego. O sea, para eso ya tenéis al Funs ahí, tenéis al canal de Isaac Villana, por ejemplo. O sea, tenéis 1000 canales de ese tipo de retro. O si queréis más rollo japonés, tenéis ahí en fin, es que hay un huevazo. De hecho, un día podríamos hablar de eso, ¿no? De cómo retro hoy en cuanto a canales de YouTube, podcast, etcétera. Y también daría. Pero que nosotros lo que vamos a tomar más es una perspectiva, pues eso, de un poco el que nos conozca del resto de podcast con ese punto de vista, charla entre amigos, comentar lo que nos gusta, cómo vivimos nosotros esos juegos y demás, y a partir de ahí, pues ir un poco estableciendo cuáles van a ser, pues eso, las pautas de este podcast. Así que lo dicho. Tampoco os penséis que va a ser pues este juego es todo guapo, es decir, obviamente vamos a darle más profundidad que eso, pero lo dicho, somos aficionados, nos gusta, algunos investigamos más, otros investigamos menos, pero aquí lo que se trata pues es de eso, de entretenernos y de compartir nuestras anécdotas. Así que, como vas a empezar tú, Aymar, ¿de qué juego nos vas a hablar en este primer Child Jam Retro? Pues así es, o sea, realmente cuando dijimos ayer de grabar este podcast, no tenía nada, perdón, no tenía nada ideado, y fue girarme y a la altura de mi silla, o sea, cuando me giré, tenía los muy pocos juegos de Play 1 que me sobrevivieron. De Play 1 también tengo pues de Game Boy y demás, pero justo coincidió de que la estantería que tengo detrás es la de Play, y vi uno de los que sobrevivió, que es Heart of Darkness. No sé si a ti, Adri, te suena. Para los que nos estén viendo en el streaming, les estoy enseñando la portada del juego porque hay gente que realmente jugó a este juego y ni siquiera sabía el nombre. O sea, yo cuando era pequeño lo recordaba como el juego del niño que se muere mucho. Ahora luego nos comentas en profundidad. Yo os hablaré de Donkey Kong Country. Y si os parece, como vamos a empezar con lo tuyo, vamos a poner su música y ahora nos cuentas cómo va el tema. Estás escuchando un podcast de Child Jam Corps, la red de podcast multitemática. Puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast o buscarnos en tu aplicación de podcast preferida. Síguenos en Twitch para vernos grabar en directo y suscríbete en YouTube para ver los programas resubidos. Puedes encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de todas nuestras novedades. Puedes unirte a nuestros canales de Discord y Telegram para formar parte de nuestra comunidad. Y para una comunicación directa con el equipo, puedes enviar un correo electrónico a contacto@childcamcorps.com. En resumen, busca Child Jam Corps en Google y ve a nuestra web www.childjamcorps.com, donde tienes todos los enlaces a golpe de clic. ¡Que disfrutes del podcast! Pero, ¿y esto sonaba así? O sea, ¿tenía música sinfónica tal cual en la PlayStation? Tal cual, tal cual. De Joder. hecho, iba a hablarte de ello porque era uno de los puntos fuertes del juego. Y un poco como hemos dicho antes, ¿no? La intención cuando voy a hablar de este juego es quizás para los que lo hayan jugado, recordárselo, y para los que no lo hayan jugado, descubrírselo. Yo sé que en este caso, por ejemplo, Adri, tú no lo has jugado, y
sabiendo que lo tengo yo, si te pica el gusanillo, es tan fácil como un día acercarte a mi casa, te lo presto y lo pruebas, porque creo que te puede llegar a gustar. Sinceramente, y te lo hablaba un poco fuera de micros antes de ponernos a grabar, me da pena no recordar cómo obtuve este juego, porque fíjate, el Ispro me acuerdo que me lo regalaron en un cumpleaños. El Beatmania recuerdo que me lo regalaron en otro cumpleaños. El Bichos me lo regalaron por sacar buenas notas. Pero este juego lo tengo desde pequeño y no recuerdo cómo fue que lo obtuve. O sea, supongo que un día fui al Centro Mail, en el centro comercial Gran Vía de aquí de Alicante, y lo vería. Me llamó la atención la portada porque, insisto, es una de las portadas para mi gusto más bonitas que recuerdo. Y me da pena no recordar cómo lo obtuve. Están diciendo por el chat de Twitch que lo robé. Era muy pequeño y en aquel entonces no tenía esa maldad. No sé, supongo que me lo compraría mi padre, se lo pediría y me lo compraría. Porque fíjate, este juego ni siquiera del estilo de mi padre que le gustaba. Mi padre jugaba siempre al Gran Turismo y cuando tienes 8 o 9 años, tienes juegos, pero tienes un poco lo que te compran, no lo que pides. Porque yo a lo mejor pedía el Final Fantasy y me decían, no, es que hay un chico que ha matado con la espada a sus padres porque juega al Final Fantasy. Y yo no lo podía jugar. Pues volviendo un poco al Heart of Darkness, el juego salió tanto para la Play 1 como para el ordenador. En Play 1 salió el 31 de julio del 98 y para el ordenador salió el 31 de agosto del 98. Creo recordar que fue esto. Me he documentado antes, pero tampoco me lo he apuntado como tal. Sí que sé que fue en verano del 98. Bueno, pero el 98, que es un poco lo que... Sí, un gran año, ¿eh? eso es. Ese año, joder, qué joyitas salieron. Sin duda. Pues este pequeño gran desconocido está ambientado en un mundo ficticio y fantástico, creado por Eric Chahi, que no sé si te suena, es creador del juego, por ejemplo, Another World, que es un poquito más famoso. Sí, claro, obviamente eso que hoy en día muchos lo veréis quizás en las cestas de segunda mano o a precios irrisorios, la versión remasterizada, esta que salió pues para la Play 4, la Switch y demás. Tenéis oportunidad. Claro, de hecho, por la parte de atrás del juego pone diseñado por los creadores de Another World y de Flashback. Yo lo siento, Flashback sí que no me suena, Pues pero Another Flashback World sí que... es del palo, básicamente. Una animación así que parece pues dibujos animados, algo que impresionaba, sinceramente, en la época, a pesar de que, a ver, gráficamente era colores sencillos y tal, un poco ahí estaba el truco, ¿no? De que no eran unos sprites ultra detallados y demás, sino que más bien, pues eso, eran unos fondos sencillitos que sabías y distinguías todo, ¿no? Pero me refiero, para ser 16 bits, pues se notaba que simplificaba un poco más quizás los fondos para invertir más en animaciones y en realismo, que era lo que intentaban meter con ello. Ya te digo, en este caso no... O sea, las animaciones son brutales, pero los fondos también lo son. La ambientación en general lo es. Es un juego que está a día de hoy envejecido súper bien. Y bueno, volviendo un poco a la época, el juego tuvo un desarrollo bastante largo y complicado, llegando a durar lo que para entonces era demasiado, porque fíjate, ahora hay videojuegos que tardan incluso 10 años en desarrollarse. En este caso duró casi 5 años la producción, fue 4 años y pico, llegando incluso a pararse un momento en el que parecía... Pues he leído entrevistas de Richai y dijo que temió por este videojuego, o sea, pensó que nunca iba a salir. Y esto hizo que le afectara, haciendo que, claro, un juego que podría salir para el año 93-94 acabó saliendo en el 98. Esto puede parecer una tontería, pero esa época, los videojuegos, tú sabrás mejor que yo, Adri, porque tú tienes muchos más videojuegos de esa época y seguramente están mucho más documentados, digamos que crecían a pasos agigantados. Habían juegos que en aquel entonces, yo me acuerdo del juego de Bichos, por ejemplo, era un juego en 3 dimensiones con un montón de polígonos por ahí, ¿sabes? Y era como, hostia, qué chulo este juego. Sin embargo, cuando veías un juego en 2 dimensiones era como los Super Mario viejos, ¿no? Es como... Estoy hablando de Aimar de 8 o 9 años, lo que pensaba en aquel entonces, ¿eh? Es que claro, eso obviamente no es solo tú, es decir, por muy cutres que fueran las 3D de la época, lo que pedían los tiempos era el 3D. Y la prensa, por ejemplo, bueno, el caso muy conocido de Symphony of the Night, tal, hoy en día obra maestra y tal, en su momento
no criticado por todos, porque también está la falsa creencia esa de no, es que todo el mundo lo criticó y lo puso como la mierda por ser 2D. Mentira, no fueron la mayoría, fueron una minoría los que hicieron eso, pero pasaron. Pero sí, o sea, grandes ejemplos de ese estilo que les reventaron pues por eso, por tirar hacia un estilo ya arcaico en ese momento, ¿no? Pero luego con Donkey Kong Country yo pondré el ejemplo de que yo era lo contrario. Yo tenía la Nintendo 64 prácticamente día 1 y el día que mi tío tuvo A Link to the Past en la Super Nintendo, preferí irme a jugar a ese juego antes que a Ocarina of Time, por ejemplo. Entonces, para que veas un poco no sé, que no todo tenía por qué ser así. O sea, pero sí, pasaba y mucho. Claro, es lo que dices tú, ¿no? Parecía un juego antiguo, arcaico, ¿no? Como que la tecnología de aquel momento quería llevarlo más allá y este juego incluso fue un fracaso en ventas, sinceramente. O sea, fue un juego que se vendieron poquitas unidades. No he conseguido ver las unidades que vendieron, no sé si quizás, como este guión lo he hecho mientras mientras trabajaba, básicamente, no me he podido documentar todo lo que quisiera, pero si algún oyente nos está escuchando y lo sabe y nos quiere decir las ventas, yo estaría encantado de saberlo, porque siempre he leído que ha sido un fracaso, pero no sé, pues 400.000 unidades o 40.000, no lo sé. Claro, estos 4 años de desarrollo es lo que decíamos, ¿no? David Chahi, y concretamente lo pone aquí detrás en la carátula, Bruce Broughton aprovechó para crear la banda sonora de este videojuego, la cual la interpreta la Orquesta Sinfónica de Londres, ni más ni menos. Ahí es nada. Que en esa época podríamos decir que incluso ni los grandes RPG contaban con este tipo de cosas. Es decir, tú tenías ahí un Final, esta época el 8, creo, y tal, o un Metal Gear, Claro, y y era todo también, MIDI, ¿sabes? O sea, eran música... claro, y eso te voy a decir, digo, y no solo es como, sí, o sea, tú te paras a escucharla, o sea, yo os invito a que si os llama un poquito la atención, que la busquéis, está en YouTube. Es la típica banda sonora que te la puedes poner de fondo y la disfrutas muchísimo. No sé, no es una banda sonora que pase y no la recuerdes, ¿sabes? Es como, yo cuando la estoy escuchando, se me han puesto los pelos de punta porque no sé, es súper entrañable, ¿no? A mí me gusta muchísimo. A ver, es que yo la estoy oyendo de fondo, claro, la gente también, y es que se oye a producción de dibujos animados o de película de la Ahí época, es a lo ¿no? que voy. Tú veías una, no sé, me voy a inventar una que igual no tenía este tipo de música, pero una tostadora valiente, por así decirlo, y te vienen esos soniditos, ¿no? De la época, o sea, ese tipo de música clásica que va acompañando la acción cuando algo está tenso, que suena en la cuerda ahí, ¿sabes? O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo de hecho lo iba a decir un poquito más adelante. Este juego, quizás por la estética, quizás por la música, quizás un poco por todo, recuerda a la típica aventura, serie o película de los años 80, 90, como el típico niño, hey, tío, ¿qué tal? No sé qué. Y de repente se le cruza un problema todo hace que esa ambientación sea, en mi opinión, prácticamente perfecta. O sea, yo la recuerdo con muchísimo cariño. Y también hay que decir que en este tiempo que duró el desarrollo aprovecharon para hacer las secuencias de vídeo, que esto quería abrir el melón, como digo yo. En los años 90, sobre todo al principio de los 90, 94, 95, 97, se usaban demasiado las secuencias de vídeo. Es decir, tú estabas jugando y de repente a lo mejor tenías que saltar una liana, pero la saltabas y había una secuencia, ¿sabes lo que digo? Sí, O sea, sí. pues este juego tiene literalmente 176 secuencias de vídeo en un juego que dura unas 2 horas. O sea, Hostia. imagínate, son muchísimas. Y ¿no te parece a ti que en aquel momento era como algo que tú veías un juego con muchas secuencias o un juego con secuencias de vídeo y flipabas? Y sin embargo ahora a lo mejor estás jugando y
hasta esquipeas, o sea, hasta omites la secuencia como diciendo, venga, que sí, que yo quiero al Nathan Drake pegando tiros. A ver, No sé, es como que se ha perdido esa esencia, ¿no? pasaban varias cosas. Es decir, por un lado, yo en la Play 1, claro, en esa época era Play 1, tenía cierto temor a las escenas de vídeo. ¿Por qué? Claro, siendo la consola chipeada, juegos grabados que te vas rulando con los compañeros que están rayados de cojones, pues claro, las escenas saltaban, podían bloquear el juego y podía o que el vídeo fuese a saltos y no lograba, no estaba sincronizado o, en fin, no disfrutaba realmente de lo que era ese vídeo, por así decirlo. Luego, aparte, sí que es verdad lo que tú dices, que en la gran mayoría, pues a lo mejor eran vídeos cutres o con muy baja compresión, entonces se veían como el putísimo orto, o sea, super pixelados, no distinguías una mierda, o si no el audio estaba comprimidísimo y obviamente se notaba el bajón de calidad, ¿no? Entonces, a ver, no era lo más disfrutable, pero era lo que había que hacer en el momento. Es como, por ejemplo, lo que hace Nintendo, lo que sí, bueno, cada vez menos, pero antes hacía de Nintendo DS es táctil, todo con la táctil. La Wii es con el mando de movimiento, tiene que haber movimiento. En esa época era en la época multimedia, todo era multimedia. Entonces, multimedia era audio y vídeo calidad CD. Pues tenían que meter música calidad CD y vídeo en plan como tal, ¿no? Aunque eso supusiera pues sacrificar calidad. Que estamos hablando aquí de un juego de PlayStation 1, pero claro, los más veteranos, por así decirlo, sufrieron, por así decirlo, pues un mega CD, por así decirlo, aquí en Europa, pero incluso en Japón pues tenías otras muchas máquinas que tiraban de eso y sí, muchas lo usaban como vamos a hacer un juego de 2D normal al que le podemos meter algún vídeo, alguna, o sea, música en calidad CD que está de la hostia, pero luego también fue la mala época de los juegos que eran películas interactivas, que, en fin, el problema era ese, que era jugar, como quien dice, a juegos a una baja resolución de la hostia y, bueno, pues que de juego tenían poco. Entonces, a ver, realmente yo los vídeos que pueda recordar, claro, son muy icónicos. Es decir, yo cuando me acuerdo de vídeos en esa época, pues me puedo acordar de los vídeos del Final Fantasy IX, por ejemplo. Es decir, obviamente en el 9 sabías, incluso ya en el 7, eran momentos en los cuales subían los gráficos, eso se veía de la hostia, que parecía una película de animación, tal. En el 7 que cómo se metían los muñecos, como quien dice, los modelos 3D dentro de los vídeos, eso te parecía la polla, ¿no? Y ya cuando eran los del 8 que yo, bueno, no lo vi tanto, pero el 9, con ese subidón gráfico que parecía eso, o sea, era bestial, claro, eso te molaba. Pero es un poco, pues, lo que decimos. Había juegos que, obviamente, si en general eran buenos, los vídeos lo mejoraban, pero en otros, en que los juegos, si el juego no era más bien bueno, pues a lo mejor los vídeos que tenía, dices, os lo podéis haber ahorrado. Pero era un poco de todo, Claro, es decir, era idiosincrasia de la época, como quien dice. Yo, sinceramente, o sea, a ver, es que aquí os está hablando dos Aymar, ¿vale? O sea, el Aymar actual, el que tiene 31 años, y para hacer este guión más o menos se ha visto los vídeos, un gameplay, para recordarlo, o el Aymar de 8 o 9 años que lo jugaba y lo flipaba en aquel momento. El Aymar de 8 o 9 años, cuando veía esas escenas, lo flipaba porque era como, hostia, es el niño que yo estoy manejando y de repente, que ves el vídeo y te venías arriba. Pero sí que es cierto que para ser un videojuego del año 98, las escenas, pese a que estén, las secuencias, pese a que estén bastante bien, no es lo mejor que yo he visto o sea, estamos hablando de un videojuego casi del año 2000. Casi en el año 2000 ya habían Ojo, vídeos muy, muy, muy bien hechos. pero hay que ser justos. Estamos hablando también, yo, por ejemplo, eso que acabas de decir, casi en el año 2000. Es que en esta época, 6 meses marcaban la diferencia. Sí. La tecnología avanzaba muchísimo. Entonces, no es justo decir eso, porque claro, tú tienes juegos del año 98 que a lo mejor los ves y dices, hostia, ¿cómo coño podían hacer esto? Y luego otros que decías, hostia, esto era un pepinorro para la época, ¿no? Y luego eso, lo de que nada, en ese mismo año sale Dreamcast, que también eleva otra vez los estándares. Y se está haciendo por ahí atrás un Shenmue, por ejemplo, que reventaba en calidad de detalles a todos los demás. Es que es una época en la cual cuando uno creía que estaba haciendo el paso supremo, llega otro y le pisa el cuello. Entonces,
yo creo que precisamente más en esta época hay que saber apreciar, entre comillas, que cada uno tenía su propio apartado artístico y que no decir... Que en la época se hacía, porque yo no me gustaba porque yo jugaba y ya está. Pero claro, mis coleguillas sí que eran así. Es que esta tiene muchos mejores gráficos, es que la Play tiene mejores gráficos, es que no sé qué, es que ahora la Play 2 se revienta, es que no sé cuántos. Familiares míos incluso de la época, recordaré siempre mi tío el que se compró la Dreamcast y verlo yo ahí en una tele de tubo panorámica y decir... ¿Qué estoy viendo, chaval? ¿Qué coño es esto que tengo aquí en mi puta cara? Y yo jugando a la Nintendo 64. O sea... es que es eso, en esa época sobre todo es que era una montaña rusa de emociones, como quien diría. O sea, era la hostia en ese sentido. Entonces yo ahí Totalmente de acuerdo. prefiero ver cada cosa como algo individual. Pues coño, es que mira tú, este del 98 y dices, bueno, no es para tanto, pero 4 años antes te sale del que voy a hablar yo luego, el Donkey Kong Country, que en ese momento ese juego era una puta revolución de ver en la Super Nintendo. Y dices, ¿qué? O sea, ¿dónde está el...? No puedes usar esa misma vara de medir para todo esto. Eso es. Para no... O sea, quiero seguir hablando del tema sonoro, ¿de acuerdo? O sea, ya hemos hablado de que la banda sonora que estáis escuchando de hecho es brutal. Lo que también me pareció brutal, no en su momento, sino lo que me parece, mejor dicho, brutal a día de hoy, son los dobladores que tuvieron. Que a ver, al protagonista, que se llama Andy, lo dobló Masumi Mutsuda o algo así. Masumi Mutsuda, creo que se llama el chico. Parece japonés, pero es, cuando te diga quién es, te va a venir la voz directamente. Anakin en el episodio 1. ¿El niño? Sí, Anakin niño en el episodio 1. Hostia. Y Y aquí no se sabía que el malo malísimo del juego es Miguel Ángel Jenner, que es un doblador de los mejores de España, que es el padre, por ejemplo, de Michel Jenner. Vale, pero a ver, una cosa. Porque el nombre del chino ese que has dicho, tú te refieres a que esa persona habla español y dobló al Anakin del episodio 1. Sí, a ver, es que sé que se llama Mutsuda o Matsuda o algo así. El doblador de la película, o sea, es que el episodio 1 llegó después, pero el doblador del niño del Heart of Darkness es el doblador en español también, porque aunque tenga nombre de japonés, Vale. el chico es español o trabaja en España o habla español al menos. Vale, ahora lo he entendido. Es la voz de Anakin en el episodio 1, es decir, esa voz Vale. así de... Pero Sí, la carrera de vainas. Eso es. No, lo he hecho fatal, pero sabéis de quién hablo. Claro, yo pensaba, o sea, pensaba al principio que ibas a decir que estaba... no había pillado que estaba doblado al español. Ahora ya sí que he conectado y lo he entendido. Vale. Quizás me he explicado mal, eso es. En el doblaje en español me refiero. O sea, he estado viendo... Pues tiene voz el profesor, la madre de Andy, que es el protagonista, el señor de las tinieblas, que, bueno, no quiero destripar mucho el juego, pero podéis adivinar que es el malo final. No sé por qué. Y claro, y pues eso, Miguel Ángel Jenner, en la voz de Anakin, no sé, o sea, se gastaron pasta con este juego. Claro, es que o sea, yo estoy viendo realmente, mientras estamos aquí hablando, un gameplay del juego, que lo que tú dices, 2 horas dura. Y es el full game walkthrough, o sea, que dura eso, con vídeos y todo. Y es que esto es una puta película de dibujos animados, o sea, en cuanto a los vídeos en sí, ¿sabes a qué me recuerda? Un poco al estilo, a ver, salvando las distancias, a los Wallace y Gromit esos, al perro y al hombre. Y eso en cuanto a los vídeos, pero luego al apartado técnico, es que, joder, se ve súper bien para la época. Es decir, a ver... Es que es lo que te decía, digo, es acojonante. Es acojonante como se ve. Quiero decir, bien para la época. A ver, decir esto es muy ambiguo. Quiero decir, es como la evolución de, por ejemplo, el Donkey Kong Country, gracias a lo que permitía hacer una PlayStation en cuanto a 2D. Porque es que se ve eso, en cuanto a las animaciones, pues la evolución. Al decirme que lo hacía el mismo tío que el del flashback y este otro, ahora entiendo perfectamente... esto, es la evolución. Y es que claro, ahora que estamos hablando de todo esto, estoy haciendo memoria y no sé si fue en el canal del Funso, no sé quién coño fue, pero yo he visto un reportaje de este juego. O sea, de cómo este juego, precisamente lo que tú habías dicho, se pegó la hostia o no fue lo que pudo ser y se invirtió mucho en él y tal. O sea, yo estoy seguro de que yo he oído hablar de esto, pero no te sé decir dónde. Y viendo cómo se ve, o sea, me están entrando ganas de jugarlo, para que te hagas una idea. Yo te digo, y la música presto, y todo. O sea... Es tan fácil, yo cuando quieras te lo presto.
Claro, para quien no lo pueda ver en YouTube y nos esté escuchando y quiera tener más o menos visualmente, que se haga la idea de que es una pantalla en la que no hay HUD, ¿vale? No tenéis puntuación, no tenéis vida, no tenéis munición. Es Andy y lo que le rodea, ¿de acuerdo? Es un juego en el que se ve en 2 dimensiones, que tiene gráficos como pre-renderizados, el fondo es pre-renderizado. Y es lo que decíamos, o sea, en mi opinión, ha envejecido súper, súper, súper bien. Es decir, si tenéis la posibilidad de jugarlo en original, jugadlo en original. Pero si no tenéis la posibilidad de jugarlo en original y queréis ver un gameplay o disfrutarlo en una Raspberry, por ejemplo, darle la oportunidad porque está bastante, bastante bien. Por ejemplo, Em, el sí. gameplay que yo estoy viendo en YouTube, claro, vale, es de 2017, pero el que lo ha grabado como el puto ojete, ¿vale? Porque se ve muy borroso y yo estoy seguro de que esto, policía del retro incoming, en un CRT se tiene que ver de cojones, ¿vale? Pero en emulador bien emulado también se tiene que ver bien. Es decir, si te metes pues todos los sistemas que todos conocemos, le metes algún filtro de estos de scanlines o lo que sea. Porque estos juegos, claro, es que la particularidad es esa. Es el detalle de que tú lo ves así y a lo mejor ahora al detalle dices, hostia, se ve peor de lo que yo recordaba. Pero porque estos juegos estaban pensados en verse en una puta tele de tubo con los scanlines que, entre comillas, emborronaba los gráficos y te daba ciertos efectos que hoy en día se pierden, pues como en su momento el mítico efecto de, entre comillas, falsa transparencia del Sonic y las cascadas, o de, por ejemplo, el Streets of Rage y las luces de los bares. Es decir, este juego obviamente se disfrutaría más en un CRT real o emulado, entre comillas, con esas mejoras. No bajarte un emulador de la Play 1 y meterlo a rular. Lo puedes jugar, pero yo creo que se disfrutaría más metiéndole todas esas cositas. Seguro, vamos. Porque seguro que tú ahora te ves un vídeo y dices, hostia, yo lo recordaba mejor. Sí, o sea, yo, a ver, ¿sabes qué pasa? Que este juego tengo amor-odio. Lo recordaba súper, súper, súper bonito. Súper bonito. O sea, sí que es cierto que como mi Play la tenía que compartir con mi primo, y mi primo era casi 2 años menor que yo. Claro, imagínate un juego que va de un niño en las tinieblas, que ahora comentaré un poquito la ambientación y la historia. Nos daba incluso miedo. Es decir, me gustaba, pero me daba miedo en su momento. Y, a ver, voy a contaros un poquito de qué va el juego sin destrozarlo, ¿de acuerdo? Simplemente os voy a poner la premisa para que entendáis y que si os gusta, insisto, como hemos dicho, probadlo. O sea, este podcast es, como he dicho al inicio, para descubriros, para mí, lo que es una pequeña obra de arte. Y bueno, pues asumimos el papel de Andy, que como ya hemos dicho es un niño. Un niño que se le ha bloqueado a Aymar y por eso vengo yo aquí a salvar un poco la papeleta. Pero sí, o sea, es un niño que va, pues, si habéis conocido los juegos que os hemos comentado, Que se caracteriza por va de atravesar problemas que él vaya a sufrir. Esquivar enemigos, saltar plataformas y demás. Eso. Pero cuéntanos más. Sí, a ver, perdón porque el que escuche otros podcasts ya sabe que de vez en cuando se me corta. Decía que era un niño como muy creativo, con muchísima imaginación y que tiene un pánico atroz a la oscuridad, a las tinieblas, ¿de acuerdo? Como todos los niños en su momento. Prácticamente todos los niños hemos tenido miedo a la oscuridad. Yo personalmente no, pero por ejemplo, pues mi primo sí. Digamos que Andy se queda dormido en una clase y debido a esto el profesor le castiga encerrándolo en un armario Joder. muy muy pequeño. Me recuerda a... ¿Cómo se llamaba la película? ¿Matilda? Sí, un poco, o sea, imagínate el típico profesor viejo que tú de repente te duermes y te dices, venga, encerrado aquí en el armario, un armario de el típico cajón prácticamente y te encierra ahí. Pero de alguna forma, obviamente ese armario es súper oscuro y claro, pues a Andy le da miedo. Y digamos que en un momento en el que pues Andy se zafa y consigue escapar y el profesor le dice, no sé qué, ven aquí y tal. Bueno, acuérdate de que mañana hablaremos del eclipse que va a ocurrir hoy. Claro, digamos que justo en ese momento, ese día, iba a ocurrir un eclipse de sol. Pues Andy, al salir del colegio, pues se encuentra con su perro Whisky, y pues se dirigen a lo que yo entiendo que es las afueras del pueblo, a la típica pradera que si cierras los ojos y te la imaginas así un poco, si estuviese en un pueblo americano, ¿cómo sería? Pues la típica pradera súper verde, en medio de un bosquecito. Pues se van a ver el eclipse. Sin embargo, durante el eclipse, digamos que
se vuelve todo en tinieblas y raptan al perro. O sea, como Joder. que abducen al perro y el perro pues lo entregan al Señor de las Tinieblas. Entonces, claro, aquí ya es cuando ya empieza lo realmente fantasioso, y es que Andy se va corriendo a su casa y pues lo típico, si eres un niño americano, ¿qué tienes en tu casa? Una cabaña en el árbol, ¿verdad? Pues exacto. Andy se va a la cabaña en el árbol, en la que tiene una nave espacial, tiene una pistola de rayos y pues se va pilotando rumbo al reino de las sombras para, pues obviamente, rescatar a su perro. Claro, todo eso es como muy fantasioso, muy americano, muy de película de los años 80, 90. Pero claro, es una vez que ya está en el reino de las tinieblas cuando todo este aspecto infantil americano se te va de la cabeza, porque ya es todo mucho más tenebroso, más sombrío, más te da miedo Sí. cuando lo juegas. De hecho, estoy viendo eso, que se mete en la nave y se estampa como en una especie de gran cañón, por así decirlo, así Sí, rocoso. sí. Y ya tiene la pistola esta de rayos y empiezan a venir sombras a por él, pero a cascoporro, que esto seguro que un crío lo ve y, como tú dices, No, uno no. así más Y susceptible le puede dar cague. Claro. Eso te voy a decir, digo, en este mundo los enemigos son, como ha dicho Adri, son sombras, pero no es el único peligro que hay en el mundo. Realmente el entorno, el terreno, también es un enemigo más, porque te hace morir y más de una vez, hasta el punto de que algunas muertes son bastante gores y bastante oscuras. Y puedes morir, por ejemplo, aplastado por piedras, engullido por las sombras, quemado en lava, pisoteado por bichos gigantes, incluso partido. Te Hostia, partían la qué- espalda y te mataban. Qué guapo, Un chaval. juego para un niño de 8 años, imagínate. Imagínate, o sea, A ver, esto era una pequeña polémica del juego, es esta. Es como, este juego se está ambientado para niños. Es un poco. Porque, insisto, mira, en la parte de atrás, aquí tengo un sello que dice: si tienes de 3 a 10 años, no lo puedes jugar. Pero ahora, como tengas de 11 a 14, de 15 a 17 o más de 18, adelante, esto es tu juego. claro. Y es como, no sé yo, Es es que- un juego un poquito hardcore. Eso creo que era pre-Peggy, es decir, no llegaba a Sí, ser el sí, Peggy. esto aquí es un sello que pone ELSPA. No O sea, ni recuerdo siquiera es PEGI. qué regulación sería esa, pero recuerdo ese tipo de European pegatinas. Leisure Software Publishers Associations, All Rights Reserved, pone. Pues ese tipo de pegatinas yo recuerdo verlas en la época, claro, lo que pasó que sudaba polla. Pero sí, es cierto. Y, y es un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Y de hecho, fíjate tú la analogía que hace el cortador de podcast. Dice, es como John Wick, le tocan al perro y para allá que va. Totalmente, es el John Wick de los años 98. Claro, a mí me recuerda también, ahora que has dicho todo esto de muertes horribles tal, a un juego que va a salir en nada. Es joder, el Oddworld, no me acuerdo cómo se llama, el remake, Es que el Soulstorm. juego es muy Oddworld. El juego es muy Oddworld. Claro, Oddworld salió antes, pero sí que es cierto que este empezó antes y de hecho está hecho por el creador que empezó un poco ese tipo de juegos donde... Pues es que yo, claro, jugué primero a Apes Odyssey, a Apes Exodus y demás, y ya con el tiempo conocí los previos, los que hizo este hombre, y claro, ahora viendo este dices, igual, muertes muy gore, el entorno es un enemigo, aparte de los enemigos, y coño, es muy en la línea, y claro, viéndolo así y analizándolo ahora, dices, hostia, si es que Oddworld se basa un poco, al menos los dos primeros, en este formato de juego. La verdad es que... De joder, hecho, mira, en el chat de Twitch, porque para el que nos esté escuchando que sepa que puede verlo en directo también cómo lo grabamos, e interactuar con nosotros, nos da un dato que yo no lo sabía, que el juego tenía un coste y una ambientación altísimos, y hasta el mismísimo Steven Spielberg se interesó en realizar una serie en 3 dimensiones viendo las cotas de calidad que tenía el juego. O sea, es que es eso, o sea, yo... partiendo de la base de que no pude disfrutar de muchos juegos de cuando era pequeño. Claro, a ver, realmente, claro, muchos nos estarán oyendo hablar de estos y a lo mejor se hypean y dicen, hostia, el The Last of Us 2 es una puta mierda, voy a jugar a esto, ¿sabes? Puede ser... O que los juegos que tenían eran los típicos de Hércules. Claro, se te ha cortado y estabas diciendo eso, que los típicos juegos que tenías, el Hércules, el Bichos y tal, Sí. y luego te llega esto. Y es Exacto, que es un eso cambio. es. Lo resumió perfectamente. Pido perdón, insisto, estoy trabajando en conseguir que no se me corte, pero entiendo que para los que escuchéis el podcast es una putada, pues imaginaos para mí la rabia que me da.
Pues sí, o sea, el juego es lo que decimos, o sea, yo solo espero que os entre unas ganas horribles de jugarlo o de al menos verse el gameplay. Si lo jugáis, vais a disfrutarlo mucho más y aquí es ahora cuando voy a pasar a hablar de la jugabilidad, si os parece. El juego es un juego que se trata de ensayo y error, ¿de acuerdo? Si veis un gameplay seguramente no lo disfrutéis igual porque el tío ya se lo habrá pasado 15 veces y en la toma 16 es cuando lo graba para que el juego le dure 2 horas. Porque como lo juegues a la primera, el juego te va a sacar de quicio hasta el nivel máximo. Es lo que ahora se le llamaría un Souls-like, un juego tipo Souls, es lo que en ese momento era. Digamos que el juego tiene plataformas, tiene enemigos, tiene puzzles y todo esto súper bien ambientado en el entorno. Porque de repente a lo mejor estás viendo de que hay una calavera, un esqueleto arriba y te piensas que es simplemente algo que está ahí como para hacer bonito, vas a pasar y te comes, ¿sabes? Y es como, pero hijo de puta, o sea, muévete antes, dime que eres malo, ¿sabes? No sé, el juego yo lo recuerdo súper chulo. Y ya hemos dicho, la premisa es súper simple. Un juego en 2 dimensiones que tienes que avanzar de izquierda a derecha a lo largo de pantallas usando las habilidades de tu personaje. Habilidades las cuales son saltar, tienes un salto largo y un salto corto, caminar o correr, y disparar. Que no quiero entrar mucho en spoilers, ¿vale? Pero puedes disparar con pistola de plasma o luego gracias a una... Y luego también puedes escalar, ¿vale? Digamos que esas son las habilidades que al menos recuerdo que tenías. Posiblemente se me esté escapando alguna, pero me vais a perdonar. Son las más... las que más se usaban eran estas. Y la dificultad reside en eso, ¿no? En un poco en fracasar en la pantalla en la que estás y repetir. Aprender en el fallo y repetir. Claro, esto ahora, cuando tienes 30 años, dices... Hostia, qué chulo. Bueno, sí, no pasa nada. Mira, me he muerto así, pues si ahora hago esto otro, de esta forma no me muero, pero a lo mejor me muero un pelín más adelante. Claro, esto con la edad, con menos de 10 años, te hace llorar incluso, de decir, ¿a qué estoy jugando? Que me lo quiero pasar y no puedo. O sea, imagínate, mi primo y yo, 2 chiquillos de 7, 9 años, 6, 8 años aproximadamente, ninguno de los dos superábamos los 10 años, enfrente de la pantalla diciendo, déjame a mí, que yo me lo paso, no, déjame a mí, que yo me lo paso. Y ninguno de los dos se lo pasaba, o sea, es que nos cabreábamos, no entre nosotros, sino con el propio juego, porque era imposible, era auténticamente imposible. Hostia, eso, un día podríamos hacer como un recopilatorio de grandes frustraciones, esos juegos que nos atascamos, porque yo tengo unos cuantos. Este sin duda estaría en uno de ellos. Ya ves. Y, claro... lo realmente llamativo de este juego, a mí me parece llamativo, las animaciones de Andy. Son de locos. Como ahora está tan de moda decir de locos, pues las animaciones son de locos. Tiene más de 2000 imágenes hechas a mano el personaje. O sea, tiene muchísimas animaciones. Y en esto me hace recordar a otros juegos de la época que también hacían mucha énfasis en esto. Por ejemplo, yo recuerdo el Prince of Persia, también que tenían muchísimas animaciones. ¿Pero cuál dices tú, el original? Sí, el de los primeros Prince of Persia. Sí, a ver, claro, era un poco... Me recuerda un poco a eso, ¿no? Sí. Pero porque apostaban por, entre comillas, el realismo que podían, al menos en las animaciones y demás. O sea, sí que es cierto, pues que, como digo, a lo mejor fondos más simples, pero, hostia, yo veía las luchas de espadicas y decía, joder, pero si se mueve ahí, que se les mueve, se les bambolea la ropa y todo, y dices, joder, ¿no? O sea, ¿cómo estoy viendo esto aquí? Y luego los otros son muñecos que saltan sin más. Era un poco también, pues en la época de decir, joder, esto está por encima del otro, no a lo mejor en términos generales, pero sí en detalles, y joder, te llamaba la atención. Y hay muchos más ejemplos, ahora me pillas en frío, pero claro que lo sabía. Coño, el mismo Apes, por ejemplo, sí, era la Play 1 ya, pero, hostia, cómo se movían los putos Glucon ahí, los bichicos tal, todo eso era cojonudo, los mismos fondos prerenderizados que se veían de la hostia, es que era cojonudo también. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, de hecho, estoy leyendo bastante el chat porque estaba súper activo. Me va a perdonar porque no sé si es un oyente de los que están en el grupo de Telegram, pero Ain en Twitch da fe de ello y dice, no tengo ni idea ni por qué tenía ese juego, pero tendría como 6 años y acabé hasta los huevos. No pasé de las primeras pantallas. Joder. Pero, ¿sabes lo que pasa, Adri? Y esto tú lo habrás sufrido como todos los niños de aquella época.
tú ahora tienes 800 juegos. Y si no te pasas uno, te pasas otro. Pero en ese momento, cuando te compraban un juego, te compraban un juego, ¿sabes? Y a lo mejor, Sí. si no jugabas a ese juego, no podías jugar a otra cosa. Te Y hacía era como, bueno, pero de insistir en él. Correcto. Era eso, básicamente. Y obviamente así, también la edad obviamente cuenta. Yo ahora, por ejemplo, no recuerdo, no es por hacerme el machote tampoco, pero no recuerdo un juego que haya dejado por la dificultad, ni muchísimo Claro, tú, menos. por ejemplo, me decías, mira, estoy jugando ahora al Dark Souls. No, perdón, Dark Souls no, al Demon Al Demon Souls. Souls. Y jugué con un personaje, pero luego me di cuenta que con el de la lanza se me hacía más fácil. Claro, esto, cuando tienes 30 años, llegas a la conclusión. Cuando tienes 8 años, yo, para correr más en el Gran Turismo, apretaba más fuerte la X. O sea, imagínate, en esta época yo no racionaba con los videojuegos. Sí, Era como, tampoco tenía me está matando todo el rato en la misma sombra y no sé por qué. no tenía referencias tampoco. O sea, yo desde pequeño sí, yo Ni tenía guías, ni YouTube. la trucoteca, Mary Station, todas estas, yo las usaba como un condenado. Pero realmente ahí no te decía como. No eran guías. Guías a lo mejor también tenía, pero en revistas o sí, por internet, pero tampoco eran tan como ahora verte un vídeo, ¿sabes? Tenías que interpretar lo que el tipo había escrito, como él había entendido que era, y tú luego que te saliera igual. O cosas que directamente no se podían hacer ni con guías ni pollas, tenías que ser mejor y ya está, y no había más. Entonces era más complicado, y aparte que los juegos eran más complicados, más imprecisos en parte, entonces pues sí, todo influye. Eso es cierto. Este juego lo recuerdo como tenía una especie de lag, de delay en el movimiento. ¿Sabes? Como lo que ahora se llama movimiento tanque, pues lo recuerdo un poco así de que quizás se me hacía más difícil. No sé si a lo mejor si lo jugase a día de hoy, nos están pidiendo, el coordinador del podcast nos ha pedido que lo rejuguemos, que quieren verlo, y no sería una mala opción, pero recuerdo que el movimiento tenía como un pequeño lag que te hacía muchas veces que si fuese injusto, es decir, si yo lo he hecho bien, lo que pasa es que va mal el juego. Pero eso Pero- es por claro, entiendo que será por eso porque lo he vivido con otros juegos. Al querer hacer ese inicio de animación que fuese realista, ¿sabes a lo que me refiero? Como que empieza a andar, pues ese posiblemente sea el lag de esos segundos o milésimas de segundo en lo que el personaje empieza a moverse fluido y empieza a reaccionar a tu control. Obviamente todo eso está perfeccionado hoy en día, pero en la época pues pecaba un poco Así más. es. Pues ya hablando de este pequeño fallo que para mí me gustó tenía, si te parece voy a finalizar ya con este juego hablando un poco de lo que yo considero la polémica, lo que me he puesto como polémica. Y es que el juego, como ya hemos dicho, no es un juego fácil, pero una vez que ya te sabes las rutinas de cada pantalla, pasárselo es fácil. Entiendo, o sea, por ejemplo, si tú ya dices, vale, me han matado haciendo esto, tengo que hacer esto otro. O vale, este bicho actúa de esta manera, voy a hacer la acción cuando el bicho esté de esta forma, ¿sabes? Es como, una vez que ya sabes analizar lo que estás viendo en pantalla, pasárselo es simple. Entonces, quizás peque de que es un juego corto, ya has dicho tú que el full gameplay dura 2 horas, y que es de escasa rejugabilidad, es decir, no... Cuando tienes una pantalla hay una forma de pasárselo y esa es la forma, no lo puedes rejugar pasándotelo de otra forma, no puedes jugar, pues ahora me lo juego matando a los bichos, ahora me lo juego sin matarlos, no tiene rejugabilidad, pero claro, ¿qué juegos de la época? Supongo que algunos sabrían, pero yo personalmente me pongo a recordar los juegos que tenía, pasaba un poco eso, ¿no? Que te lo pasabas y ya el juego cogía polvo porque ya no lo podías volver a jugar, no tenían rejugabilidad, al menos los juegos que yo pude disfrutar. Es que eso también, a ver, es muy relativo, porque para mí era lo normal eso, el decir, pues me lo vuelvo a jugar desde el principio y ya está. O sea, tampoco me suponía un gran problema, pero porque era un poco lo que había y lo que tú has dicho antes. Tenías pocos juegos al año y eran los que te tenías que tragar sí o sí. Entonces, a mí que fuesen cortos como tal tampoco me desagradaba. Pero tampoco estoy de acuerdo. A ver, que sí, que es una crítica, vale. Que es un juego de 10.000 pesetas, te lo acabas en nada. Y en esa época, pues sí, costaba más el invertir en videojuegos, por así decirlo. No era como hoy que te compras un juego a un clic o dices, hostia, pues me he gastado 50 euros en 4 juegos y te suda Sin la llegar polla. más lejos, hoy sin ir más lejos me han llegado 2 juegos nuevos, por ejemplo, y es como, en aquel momento era impensable. Claro,
Pero yo qué sé, tú también te podías coger un Tony Hawk's Pro Skater 2. Me viene uno de los que más tiene la gente como la polla. Y si te lo sabías, te pasabas todos los niveles en la primera sesión en 20 minutos y ya está. ¿Y qué más haces? Y te gasta esa pasta. ¿Y qué? A ese no se le critica. Es que es un poco eso. O yo qué sé, un juego de Cars. Pues vale, te recorrías el Mario Kart, te hacías todas las copas y las conseguías todas y ya está. O sea, ni Claro, en personajes el Gran Turismo secretos. pasaba eso. Sí, pero bueno, Yo me acuerdo del ese, Gran Turismo, pero ese tenía sacarte los como... carnés, las carreras. Vale, pero el Mario Kart quizás hasta era más corto. Yo qué sé cómo decirte. Un Mario Party me viene, no sé, que son juegos que son de repetición de lo mismo y no tiene por qué cansarte. O sí. No lo sé, es que depende cómo le entre a la gente el juego. A mí, por ejemplo, hay juegos que, yo qué sé, los Sonic tampoco es que fuesen los juegos de la vida. O sea, no sé, es que era la cosa de la época. Un puto juego de Neo Geo que tengo más a mano, dices, me costaba un tremendísimo dineral para pegar 4 luchas y ya está, ¿sabes? O sea, o un puto bubble bobble, o sea, un puzzle bobble. Es que, ¿por qué esa vara de medir según el juego? ¿Sabes? No me cuadra. Eran mejores entonces sí, los RPG yo- de 50 horas porque duraban más. Es que es lo de siempre. La duración no implica calidad. No. Lo que voy es que, por ejemplo, comparándolo con juegos que han mencionado antes en el chat, ¿no? Un poco los Final Fantasy o el Metal Gear, es un juego que se hace corto, o sea, es para sacar Coño, una peguita, ¿sabes? Porque el espera. juego me parece brutal y que merece la pena. Yo el Metal Gear me lo pasaba en hora y media. O en 2 horas. Si me Pero porque- saltaba pero- todos los vídeos y los codes. Pero porque te lo habría. Eso Iba te del decía, pero porque tirón te lo pasarías con el a full y te lo camuflaje. sabes de memoria. Claro, es que es una puta mierda el Metal Gear. Hay No. hay unas armas que se consiguen en los Final Fantasy pasándote el juego súper rápidamente, levantando la tapa del CD para saltarte los vídeos y tal. Es una puta mierda. Es que volvemos a lo mismo. No es otra manera de disfrutar el juego, como quien dice. Y mira lo que dice Cortador de Podcast. Esto da para otro programa. La distribuidora Verbatim y Princo no tenían malos precios. Eran el Game Pass de la época. Pero es que eran caros también los discos vírgenes en la época, ¿eh? Y cómo jodía cuando te fallaba Yo, uno. de Y hecho, lo que tardaban en grabarse. Me acuerdo de que, bueno, yo tenía una prensa, mi familia tenía una prensa en aquel entonces, y yo pues no ni siquiera sabía lo que era internet. Y había un hombre que se dedicaba, pues no sé cómo, a grabar discos. A lo mejor él tenía la original, no sé cómo se hacía, nunca me paré a ver ni luego preguntarle cómo se hacía. Ya te lo Pero yo me contaré. acuerdo que nos decía, pues me das tantas 1000 pesetas y mañana te traigo el Hércules. Me das tantas 1000 pesetas y mañana te traigo el tal. Prácticamente el que quisieras y luego, y no quiero que suene racista, ¿vale? Es una realidad. En aquel entonces había un chico que se llamaba Samu, un negrito, que es a lo que voy, o sea, que sigue aún estando, que era lo que es un mantero, pero este chico pues se paseaba por el barrio, iba a los negocios y pues al igual que te vendía gafas de sol, te vendían discos de música y te vendía juegos piratas de la Play. Y valían también una pasta, que si yo ahora me pongo a pensarlo, digo, me cago en la puta. Si es que a lo mejor te gastabas un poquito más y tendría el original a día de hoy. Porque, no sé, pero a lo mejor nos gastábamos 3000, 4000 pelas. Es que, no sé, yo recuerdo Claro. que eran caros. A ver, esto lo dicho, da para otro programa, pero es que es lo que digo. Primero, las grabadoras te podían costar 100.000 pesetas una puta grabadora, 600 euros la misma unidad. Luego el ordenador, que te podía costar lo mismo. Si querías hacer copias al vuelo, tenías que tener también un lector, porque el disco duro a lo mejor no tenía ni capacidad para almacenar todo el disco de lo que era el CD. Luego aparte, los discos costaban una pasta. O sea, te podían costar 1000 pesetas el Verbatim virgen, ¿vale? Luego que no fallase nada. Podía tardar 1 hora en hacerse la copia. O sea, estamos hablando de velocidades de lectura 1, 2 por... Esos son una miseria de kilobytes por segundo a 700 megas por disco, haz las cuentas. O sea, luego aparte ten la consola pirateada. O sea, había muchas variables a la hora de hacer eso y tenían que amortizar las grabadoras. Yo lo hice. O sea, yo llegué a venderle a los colegas del colegio o grabárselo gratis en algún caso, si a mí me daban alguno también, pero que en fin, que había rule por ahí. Pero lo dicho, de piratería ya hablaremos en otro momento. Pero que compensaba, porque a lo mejor te ahorrabas 2000 pesetas respecto a los originales, pero ya eran 2000 pesetas que podía ser otro juego, ¿sabes?
Es que esa es la historia. Yo nunca compré uno pirata, ¿eh? O sea, me refiero menos a algún colega que me decía 3 euros y te grabo esto. Pues vale. O le daba yo el CD. Ese era también bueno. Les dabas el CD y no te cobraban nada. Entonces... Pero sí, obviamente, al que pirateaba y tal y cobraba 1000 pelas, todavía compensaba, como quien dice. Buah, estamos hablando de piratería y es lo que más gente está aquí comentando. Dice el cortado, nosotros compramos una grabadora Philips entre 4 colegas. Aún a día de hoy, TRT dice, a 400 pesetas me los copiaba mi colega. Dice, la grabadora era de pros, no todo el mundo se la podía permitir. Es que es eso. Es que... y bueno, la anticopia para saltárselo y tal. Y hay más, se te ha cortado y... Sí. No, decía que realmente el que tuvo la Play en aquella época, podríamos hacer esto perfectamente para saberlo. Es una respuesta simple, sí o no. O sea, ¿tenías la Play pirateada? Porque yo me acuerdo tener un chip naranja que aún sigue en la consola tal cual, detrás de la Play. Y claro, mi padre pensaba, ¿para qué me voy a gastar tantas 1000 pesetas? Que si me gasto esto, tienes también el juego. Claro, no tenía esa sensación de decir, no, esto porque dentro de 30 años a lo mejor lo quieres tener. No, era como que juegue el chiquillo y fíjate, por ejemplo, este juego, no sé cuánto tiempo haría que no lo habría, pero le he tenido que limpiar los dedos. O sea, mi primo me acuerdo que como compartía con él los juegos, los cogía cogiéndolo con las yemas en todo el lector y no se cuidaban apenas. Por eso es tan complicado que hayan juegos originales de la época. Porque casi todo el mundo pirateábamos. Bueno, pero eso Por era suerte o por como desgracia. comprar un juego de Game Boy y tirar la caja por defecto, ¿sabes? O de... En fin. Pero bueno, no sé si quieres concluir con el juego. A decir Sí. alguna Por cosa mi más. parte, no quiero hablar más del juego. Lo que sí que quiero es que si alguien lo juega o alguien lo ha jugado, que me cuente qué les pareció el final. Porque yo me acuerdo cabrearme muchísimo con ese final. Porque con lo que me costó que luego tuviera el final que tiene, a día de hoy me parece chulo. Me parece que incluso te da que pensar. Pero en su momento me cabreó muchísimo. Así que si lo habéis jugado, ¿qué os pareció el final? Decírmelo por Telegram, decirlo en los comentarios. O si no, pues jugarlo y a ver qué os parece. Porque no quiero spoilearlo, obviamente. Pero es un final un poquito que da que hablar. A mí me ha picado. Y a ver si aquí, como dicen tú mismo, o yo que sé, o yo, o quien le apetezca, nos hacemos un gameplay ahí. Un Twitch emisión en directo y, joder, podría estar curioso. Podríamos cuando se acabe la cuarentena, pero claro, también esto es jugársela porque no sabemos cuándo es. Venirse a mi Hacer casa... lo que hacíamos mi primo y yo. Si te mueres, rulas el mando. Sí, se podría perfectamente. Pues lo veremos, lo emplazamos para cuando avance un poco el tema, la trama de la vida. A ver cómo nos va. Y bueno, pasando al siguiente, voy a poner el tema que introduce al juego del que os voy a hablar. Y vamos a hablar de Donkey Kong Country. Bueno, Donkey Kong Country de Super Nintendo. O sea, para mí este juego es supremo, ¿vale? Por muchas cosas. Donkey Kong hasta este momento era el juego arcade que todos conocemos, el de recreativa, el original, donde se conoce por primera vez a Mario, que tienes que salvar a la princesa del mono maloso. Ya está, ¿vale? Claro, yo conocía el juego original de la NES, porque uno de mis tíos pues tenía la Nevir Master Games, esa que tanto habla en alguna ocasión el Virtua Nestor de Spinecart, y en esa consola, claro, esa máquina era la polla, porque tenía zócalo para cartuchos PAL o japoneses. Y él tenía varios multijuegos japoneses. Y entre esos estaban clásicos como los Donkey Kong de la NES. Recuerdo que había el 1, el 2 y el 3, si no me equivoco, o el Donkey Kong Jr. y demás. Y era básicamente,
diferentes variantes de lo que era el Donkey Kong original, ¿no? Al final, el uno era el de ir escalando como los pisos que todos conocemos y llegar hasta el simio y tal. Que por cierto, yo ese me tuve que jugar de manera obligatoria en el Donkey Kong 64, porque era un requisito el pasarte la recreativa original dentro del juego de la 64 emulado. Y luego en el Donkey Kong 2 y 3, el Donkey Kong Jr. y demás, pues era eso, un poco variantes que se han visto, si no los habéis jugado originalmente, pues en escenarios de Super Smash Bros. Añadía más plataformeo, más variado, un poco más dinámico, ¿no? Incluso ya en alguno de ellos llevabas, creo que al propio Donkey Kong Jr., no recuerdo bien, ¿vale? Pero, en fin, había bastantes variantes del juego. Claro, Donkey Kong hasta la fecha era eso, era un personaje mítico, pero era de ahí, de la Game & Watch y todo estos. En el Mario Kart, el Super Mario Kart, también aparecía. Y, en fin, lo tiene ya como un personaje mítico de Nintendo. Pero claro, el Donkey Yo, Kong... de hecho, Adri, y perdón que te corte, para mí es tan mítico que fue literalmente mi primer videojuego, o sea, mi primer juego de decir, toma, esto es tuyo, fue el Donkey Kong Land de la Game Boy Color. El Claro. cartuchito amarillo. Fíjate si le tengo cariño al puto Donkey Kong. Que eso vino después del... Sí, el Land es la continuación del Country, si no me equivoco. No, era como la versión portátil del Country. Era la Pues adaptación. yo siempre había pensado que era la continuación. No, claro, están Donkey Kong Country, Country 2 y Country 3, Dixie... O sea, Double Trouble, no recuerdo el nombre. El caso es que luego estaba Donkey Kong Land 1, 2 y 3 y en cierta medida eran como unos intentos de adaptación de los de Super Nintendo a la Game Boy original. Original, porque cuando salió la Game Boy Color sí que se intentó o se hizo realmente un port del Donkey Kong Country 1 para Game Boy Color. De una manera, pues Mira, oye, yo bastante me vas a digna. perdonar porque creo que lo tengo en la estantería o lo tendré en casa de mi primo, pero recuerdo el cartucho amarillo. Sí, eran amarillos y los que- tres. Sí. Y que en la pegatina salían los monos de los cojones. Es decir, el mono padre, el mono hijo. Y creo que salían cerditos volando o cositas así. No lo recuerdo muy bien, pero recuerdo ser mi primer puñetero juego. Luego el siguiente ya fue el Pokémon rojo, pero el primerísimo fue el Donkey Kong. O sea que no sé si para los oyentes también. A ver, para los que son más mayores, a lo mejor jugaron antes algún Mario o a otro, pero es como un personaje al que todo el mundo le quiere, ¿no? Todo el mundo en algún momento ha pasado por un Donkey Es Kong. que a raíz del Country es donde Donkey Kong vuelve a ser el puto protagonista, básicamente. O sea, vuelve a primera plana. En Game Boy, como tú dices, yo recuerdo a muchos de mis colegas tenerlo. Yo, de hecho, claro, la cuestión está en que mis coleguillas no habían jugado al de Super Nintendo. Y yo sí, claro, yo lo veía en Game Boy y decía, a ver, no, tómalo, no lo quiero. Es que yo veía el de Game Boy y decía, claro, de pequeño, porque yo podía jugar al de Super Nintendo y flipar los putos cojones. Entonces, claro, está eso. Y como decía, luego los Donkey Kong Country sí que se adaptaron como tal a Game Boy Advance, ¿vale? Sacaron unos ports. Pero volviendo a los originales, claro, estamos hablando de el Country como tal, que traen a Donkey Kong con un rediseño junto a Diddy Kong, con una tropa de enemigos nueva, que son esta especie de reptiles malignos y demás, que su jefe son piratas, están ambientados como que son piratas y le roban a Donkey Kong la plantación de bananas que tiene. Y la historia es esa, recuperar tus putas bananas y derrotar al jefe. Entonces, claro, el tema está en que la historia es simple, el juego es un plataformas, pero en lo que destaca es a nivel gráfico, a nivel rediseño. Estamos hablando de que fue un boom en la época en el sentido de traer las animaciones prerenderizadas, es decir, eran diseños y gráficos 3D que habían, por así decirlo, grabado los movimientos y hechos sprites, ¿vale? Es decir, eran sprites, pero de, por así decirlo, vídeos, entre comillas, o de movimiento de un modelado 3D real. Claro, eso, lo que Aymar comentaba, por ejemplo, de la fluidez de los movimientos, tanto de enemigos como de los personajes, pues le daba un apartado gráfico muy bruto para una Super Nintendo que no parecía, por así decirlo, una Super Nintendo. O sea, el subidón era bestial.
Los gráficos en sí de los escenarios estaban súper vivos, tenían hasta transiciones de día a noche, algunos de ellos, tenías efectos meteorológicos, tenías lluvia, tenías nieve, o sea, y era gráficamente potente de cojones, o sea, los niveles eran variados, tenía una dificultad ajustada, pero la suficiente como para que fuese un reto. Y luego, por supuesto, lo que también tenía, que era un putísimo pepinorro, era la banda sonora, que de hecho, vamos, es ultra mítica. Y todo esto, pues bueno, se fue viendo potenciado en las posteriores entregas. Este juego en la época, claro, yo lo viví de pequeño, pero a posteriori pues te vas dando cuenta de cómo fue de importante en cuanto a nivel prensa, a nivel imagen de marca, de decir, estamos aquí en el año 94, sale PlayStation y te sale este juego de Super Nintendo que tiene mejores gráficos que muchos juegos de esa época de la PlayStation, ¿vale? Entonces, fue una saga que vino, entre comillas, ya entrada a la siguiente generación, pero que estuvo en el 94 con el 1, en el 95 con el 2 y en el 96 con el 3. O sea, a juego anual y cada cual siendo muy superior. A ver, a nivel cosas que ofrecía, ya luego están las preferencias personales de cada uno, pero por lo que ofrecía cada juego, o sea, se superaban con creces de manera bestial respecto a los anteriores. Y estamos hablando ya de hasta el puto año 96, cuando ya tenías ahí prácticamente la Nintendo 64 en la calle. Es que de hecho en el puto Donkey Kong Country 3 tiene el Wrinkly Kong, como se llame, una puta Ultra 64 en su casa. O sea, y la ves ahí en una Super Nintendo. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de cómo salió entre comillas de tarde. Pero a nivel gráfico tú seguías viendo eso y es que era flipante. Y tú comparas esos juegos con los de primera jornada de Super Nintendo o algunos incluso de media y dices, joder, es que esto es brutalísimo cómo se ve. Y lo dicho, en cuanto a todo, en cuanto a animaciones, en cuanto a variedad de escenarios, o sea, tenía desde, obviamente, junglas, bosques, fábricas, montañas nevadas, cuevas subterráneas, bueno, los niveles de como las ruinas aztecas, los niveles de las persecuciones en los minecars se llamaban, pero los llamaban cars, pero no son cars, coño, las vagonetas de las minas. O sea, el juego era rápido, era fluido, era frenético, tenía un montón de situaciones en cada nivel que lo hacían único. Por ejemplo, esto que he dicho, las vagonetas. Tenías que ir haciendo saltos a través de barriles que te disparaban propulsado. Tenías que jugar con eso. Tenías que ver cuándo pulsar el botón concreto para ser disparado. Y el placer era absurdamente placentero. Totalmente. Cuando acertabas, veías salir al mono rodando. Totalmente. Y claro, hemos dicho que eran dos monos y puedes manejar a los dos. A Donkey Kong y al simio liviano, como le apodé. Porque ayer resulta que me estrené en Twitch con mi propio canal, Señor Solid, SR Solid, y dije, hostia, pues voy a empezar con el Donkey Kong Country, ya que voy a hablar mañana de él. Y en una horica, que por cierto lo resubiré al canal secundario que me he abierto para subir los directos, para no mezclarlo con el de Apaga la Máquina, que son vídeos más currados, por así decirlo. Pues en este canal subiré los directos, de hecho ya está subido, lo que pasa es que aún no lo he publicitado, se llama SR Solid en YouTube. Y ahí está, ¿no? Y lo dicho, en una hora pues me pasé hasta creo que los primeros 4 mundos. Y es que es eso, o sea, bueno, obviamente me he olvidado también de los niveles acuáticos con la canción esta mítica de Aquatic Ambience. O sea, es que, lo dicho, hay una variedad de enemigos en cuanto a las fases extra, la manera de conseguir y acceder a ellas, las monturas, o sea, había animales en los cuales te podías montar sobre ellos y que te ayudaban en la aventura, o simplemente te acompañaban y te aportaban, pues por ejemplo, el que me viene a la mente siempre que me flipaba en la puta época de decir, ¿cómo mierda se puede ver esto así? Y fíjate tú la tontería, en los niveles de las minas o de cuevas, que vas súper a oscuras y podías conseguir a un puto loro que te acompañaba y llevaba una linterna. Vale, el puto mono, el puto loro, que tampoco era eso, tú vas andando y el loro te va apuntando hacia, claro, es un plataforma tote, hacia el lado que tú estás mirando, ¿no? Tú, el simio, lo puedes girar como para ir hacia atrás. Claro, cuando te girabas hacia atrás, el loro dice, bueno, puede hacer el sprite un giro rápido, o sea, un swap directo, y directamente empieza a alumbrar al otro lado. Pues no, el puto loro giraba, enfocaba hacia ti en la tele,
y giraba al otro lado, y en ese giro, como está todo a oscuras con la linterna que te está enfocando, te deslumbraba la puta tele, o sea, veías todo en blanco y ese efecto yo recuerdo que era la puta polla. O sea, lo veías súper realista para ser una Super Nintendo. Y es que, lo dicho, o sea, son pequeños detalles que flipas un huevo de cómo se ven, o sea, cómo hacen el uso de, pues eso, los mismos niveles oscuros con el tema de las transparencias, efectos de iluminación que dices, pero ¿cómo cojones se puede ver esto así? Sobre todo se ve en las zonas esas, en las de cuevas oscuras. Hay una que se llama Stop and Go Station, creo que se llama, que es, básicamente hay unos enemigos que están como durmiendo, pero al encenderse como una especie de luces, se activan y empiezan a buscarte, ¿no? Y claro, tú para que las luces se apaguen tienes que activar los interruptores, que son unos barriles que revientas simplemente con pasar por encima de ellos. Pues esos efectos de... Esa pantalla está totalmente en penumbra, pero hay luces que iluminan con más penumbra todavía ese foco, y el efecto, el contraste que hace eso es que es la puta polla. O sea, es que ese juego es un pepinorro gráfico en Super Nintendo que sigue hoy en día... pues, o sea, sigue flipando, ¿no? De cosas que dices, coño, se ven cosas aquí que no se han visto en máquinas de la época más potentes, pues como pueda decir una Neo Geo, por ejemplo. Pero es que es eso, o sea, dentro de las limitaciones de la máquina, supieron hacer una serie de trucos que es que era flipante. Luego, por no hablar más de los gráficos, porque vamos, es que es la polla. En cuanto a la banda sonora, o sea, aquí David Wise se sacó la puta polla y sacó una cantidad de temas, pero es que luego en las secuelas hizo todavía mejores temas que dices, son temas en su medida, o sea, en su mayoría ambientales, de acompañamiento, pero que son melodías que son súper marcadas, acompañan muy bien a la acción, es decir, cuando la pantalla de la jungla es súper animada, o sea, el juego empieza súper animado, esta que es de la más mítica, la del agua, te transmite esa calma, por así decirlo. Pero también te tiene en tensión de decir, hostia, en un momento me sale un pulpo, me sale aquí una concha y me empieza a disparar perlas y me revienta, ¿sabes? O sea, las músicas parece que estén hechas perfectamente para cada escenario en el que están. Y bueno, o sea, el tema del boss final, eso me parece la puta hostia en verso. O sea, es que este juego es todo el rato hacia arriba. Hay una parte también, claro, no sé si lo llega a comentar, pero la de la fábrica, que se llama, no recuerdo cómo se llama, Fear Factory me parece que se llama, sí, creo que era así. Claro, ese tema, la música te daba la sensación de decir, hostia, esto es más, o sea, no sé por qué, pero tú piensas en una fábrica y ya asocias esas músicas a lo que estás escuchando, viendo en ese momento, ¿no? Y son cambios de registros tan fuertes que es que, lo dicho, es un juego tan variado y que no solo en imágenes, sino en sonido está tan bien acompañado, que es flipante. Pero incluso en efectos de sonido, porque claro, tú oyes a los putos monos y, por ejemplo, el Donkey Kong se pega ahí en el pecho y hace lo típico de, pues, darse ahí palmas en el pecho, ¿no? O puñetazos en el pecho. Y esos efectos de sonido están grabados y dices, joder, es que suena a simio golpeándose, ¿no? No suena en plan sonido random de... En fin, o cuando lanzas un barril metálico sobre el suelo, oyes cómo es metálico. Dices, no es ruido random de crash, pum, flash, ¿sabes? O sea, no es un ruido genérico, o sea, está perfectamente creíble y acompañando a lo que estás viendo en pantalla. Cuando revientas un barril que es de madera, o cuando te lanzas al agua y haces un chapuzón, o sea, son todos esos efectos de sonido que a lo mejor no estarían tan mimados en quizás otro juego. Aquí es que todo está perfectamente medido y está súper bien cuidado. Y lo dicho, en cuanto a apartado técnico, pues eso, es que es brutísimo. La jugabilidad es exquisita, o sea, es que responde el mando que da gustísimo. Es que eso que se dice de, no, es que, o sea, está por un lado lo de decir, jugar en hardware original, guau, si en emulador lo tiene, vale, sí. Puedes llegar a emular, por así decirlo, el tema de los filtros, que tampoco estoy tan de acuerdo, ¿vale? En cuanto a tema de visualización y demás. Pero joder, el control de Super Nintendo es que es exquisito hoy en día. Es que ese mando es perfecto, coño. O sea, y en este juego está súper bien implementado. El mando responde de puto lujo, o sea, es decir, tú estás jugando y tienes control absoluto del simio. Tú quieres que el simio haga lo que quieras que haga. Puede sonar a gilipollas, pero todos sabemos, y sobre todo en esa época, que muchos controles pues no estaban del todo pulidos. Pero es que aquí el puto simio responde al toque. O sea, el más mero suave toque que le hagas a la cruceta, el simio se desplaza ya. O sea,
está súper medido, súper bien controlado y la verdad es que es un gustazo manejar a los monos, intercambiar entre ellos, cada uno tiene sus características. Obviamente Donkey Kong es mucho más pesado, pero sus ataques fuertes permiten reventar a enemigos más gruesos. Y el simio liviano, como le apodé en el streaming de ayer, es muchísimo más rápido, más fluido y tiene un control, pues eso, mucho más acelerado que Donkey Kong. Entonces, claro, es un poco elegir según te mole. Claro, en el primero simplemente se limitaba a esto. Ya en los siguientes, cada simio que te acompañaba podía tener un movimiento extra. Incluso podías hacer que cooperasen entre sí, montando a uno a coscoletas del otro y lanzándolo hacia arriba para que cogiera objetos y demás. O sea, las secuelas mejoraron, ya en otro momento os hablaré de ellas. Pero en esta primera entrega, ya digo, entre eso, el tema de los animales que os decía, que cada uno tenía sus particularidades. Por ejemplo, estaba Rambi, el rinoceronte. Estaba Squawks, que era el loro que os decía. Estaba también la rana, que obviamente pues saltaba mucho. Y también estaba el avestruz, que permitía planear un poquito. Pues eso, cada uno te permitía hacer unas cosas. Luego en entregas posteriores incluso te podías convertir en esos animales, no solo montarlos. O sea que también se ampliaba un poco qué podía hacer cada uno y demás. Pero que todo eso, pues eso, en cada entrega fue subiendo y fue a más constantemente. Y por otro lado, en cuanto al tema de control, pues eso, respondía súper bien. Si te mataban era por tu culpa. El juego no es para nada injusto. O sea, todo está súper medido. La dificultad, el cuando sale un enemigo, el plataformeo también. En cuanto a fases secretas, pues igual, están bien escondidas. Te permite comerte la cabeza y cuando te lo sabes vas del tirón. Y es que es esos juegos que te los pasas sin pensar prácticamente, pero es placentero. Porque va tan bien, responde todo tan bien, que es un juego fluido, ¿vale? Pero obviamente al que le pille de primeras entiendo que le pueda costar. A mí de pequeño estos juegos me costaban horrores, pero obviamente pues con los años vas subiendo de skill. Y realmente es eso, lo que sería en cuanto a apartado técnico como juego en sí, para mí está en el top de lo que es la saga Donkey Kong Country, en el top, o sea, de Super Nintendo y en general. O sea, son unas plataformas cojonudísimos de la época dorada de Rare, cuando hacía putas joyísimas. Y sin duda, o sea, este es uno de esos juegos ya no imprescindibles de Super Nintendo, de la vida. Si no habéis jugado nunca a Donkey Kong Country de Super Nintendo, no estoy hablando de las versiones de Game Boy o de Game Boy Advance, estoy hablando de Super Nintendo, no os vais a quedar decepcionados ni muchísimo menos. Y vamos a leer un poquito el tema del chat también, antes de contar un poco mi experiencia con el juego. Porque están aquí, bueno, hablando sobre todo del juego original del Land, del de Game Boy. Porque es que es lo que digo, yo creo que ese jugó, o me da la sensación de que mucha gente jugó al de Game Boy, al menos en mi entorno, la sensación que me da a mí cuando veo y tal, que haber jugado al de Super Nintendo, al menos en la época. Porque, por ejemplo, el cortador de podcast dice eso, dice el de Game Boy es crema. También TRT dice, el otro día me puse el 2 de Game Boy en el Super Game Boy de la SNES y no veas qué vicio. Claro, a ver, es que los de Super Mario Land eran un poco adaptaciones en cuanto de los mundos y todo esto. Obviamente la Game Boy pues no podía hacerlo de una Super Nintendo, pero eran adaptaciones muy dignas y eran juegos propios, al margen de los Country, que también eran buenos y tenían su aquel. O sea, que merecían totalmente la pena y los puedes jugar al margen, obviamente, de los de Super Nintendo. Pero por eso, porque no era como jugar una versión recortada, era jugar a otro juego inspirado en lo mismo, con sus niveles, pues eso, inspirados, pero con identidad propia. Y la verdad es que, lo dicho, muy recomendables también los de Game Boy, aunque yo personalmente no les haya dado tanto como a los de las versiones mayores. Y hostia, lo que dice Ain, las putas avispas, efectivamente, hijas de puta. Y con cada juego que iban avanzando, que iban cambiando el diseño, hasta con putas motosierras o ruedas ahí dentadas en las avispas. O sea, se les fue yendo la flapa, pero molaban. Y bueno, realmente tú, Aymar, o sea, al de Super Nintendo, a los de Game Boy seguro, pero al de Super Nintendo llega a jugar o te lo has planteado en algún momento. Sí que cuando digamos que yo a nivel cacharreo soy nulo, ¿vale? O sea, igual que tú a ti se te da bien y tienes maquinitas y demás, yo soy bastante nulo. Y lo único que he hecho similar fue cuando me compré la NES Mini, como sabía que se podía juanquear muy fácil, gracias a Tuber Viejuner, por cierto, que sé que nos escucha, es un fiel oyente nuestro, conseguí juanquearla y lo metí. Pero sí que es cierto que lo metí como en algún momento lo jugaré, porque yo recuerdo haber jugado muchísimas horas al Donkey Kong Land. Claro,
sí que es cierto que cuando has estado diciendo que si las avispas, que si el mundo de agua, que si Fear Factory, digo, hostia, todo eso me quiere sonar que yo lo he vivido, que yo lo he jugado. Entonces sí que es cierto que no pude jugar al de la Super Nintendo en la Super Nintendo porque ni siquiera a día de hoy la tengo. Pero sí que al de Game Boy, pues como están diciendo en el chat, le di muchísimas horas. Más de las que me gustaría reconocer. Pese a que no fue uno de los juegos que más jugué en su momento. Porque también, al criarme en la prensa, no las máquinas fijas, por así decirlo, la Play, la Nintendo, yo no las podía disfrutar porque estaba o en el colegio o en la prensa. Y cuando subía a casa de mi abuela era para irme a dormir. Entonces, mi consola principal era la Game Boy, luego la Game Boy Color, luego la Game Boy Advance, luego la Game Boy Advance SP y luego ya la PSP. La Nintendo DS ya fue mucho más tarde. Entonces, sí recuerdo jugar muchas horas, pero sí que es cierto que no sé, al segundo o al tercero ya no, a eso sí que no los jugué, no los disfruté, únicamente al primero de ellos. Pues yo te invito a que juegues al Country original, porque además de dificultad es el más asequible de los tres y yo creo que te va a molar. Mucha gente, por ejemplo, sé que ha jugado al Tropical Freeze en Switch, que lo tiene como un puto juegazo. Yo lo tengo y me gusta bastante, la verdad. No me lo he pasado, pero ahí está en la estantería pendiente de que en algún momento lo juegue. Y es que es lo que hemos dicho al principio, es que Donkey Kong es un personaje entrañable y es que además sus juegos son bastante buenos. La cuestión es que para mí el Country Returns de Wii y el Tropical Freeze me parecen muy buenos juegos, pero no me parecen tan buenos como los originales. Pero porque el tope está tan alto que para mí es que superarlos en cuanto a lo que hicieron Rare en esos momentos son... o sea, es muy difícil llegar a eso. También porque fueron los originales, porque metieron un montón de cosas y demás que, joder, a mí me marcaron muchísimo. Entonces, claro, no sé si para otra persona que a lo mejor tú ahora serías un buen ejemplo, si te pones el original en comparación, o Chose, que está en el chat y está diciendo que el de Switch es un juegazo, pero que es jodido de cojones, y es que es verdad, yo creo que son muy... Creo que igual, a ver, que el Country 3 y el 2 son difíciles de cojones en ciertos puntos, tiene unos picos que flipas. Pero es que el Tropical Freeze me pareció en su momento el Dark Souls de los Donkey Kongs. O sea, me pareció muy complicado, la verdad. Pero bueno, es otro estudio, lo hace Retro Studios de hecho, es otra época, son otros estándares, por así decirlo. Entonces por eso yo sí que al que quiera comenzar en Donkey Kong Country le diría que tirase hacia el original. Y claro, lo que tú estás diciendo, o sea, yo de pequeño... lo que conocía de Donkey Kong es eso, lo que he comentado de el original de Recreativa, pero obviamente la versión de NES, etcétera. El 2, el 3, el Junior, todos estos. Y claro, tú conocías la intro, la musiquilla, y cuando empiezas a ver el del Donkey Kong Country original, que empieza imitando al Donkey Kong original en cuanto a que sale como el edificio rojo este de las vigas y tal, y con la gramola sonando la música original, y de pronto llega Donkey Kong, te pega ahí unas explosiones y tira el loro es el equipo de sonido, sobre el viejo, lo manda a tomar por culo y de pronto se pone la selva delante, se pone el Donkey Kong ahí a bailar y manda a tomar por culo al viejo con un remix de la sintonía original, pues claro, todo eso, como esa transición, te da una declaración de intenciones de la hostia de decir, vale, llegó Sonic que era el chuletas, pues aquí llega Donkey Kong a reventarte la boca, puto erizo, o sea, la sensación era esa. Y lo que se veía ahí es que era acorde, o sea, es que el juego era potente en ese sentido. Era muy juvenil, como quien dice, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente, pues eso, no sé qué año sería, pero los 90, 100% en cuanto a etapa 95-97 más o menos seguramente. Mis tíos que vivían por aquella época en casa de mi abuela tenían la Super Nintendo y tenían, recuerdo, más tarde el Donkey Kong Country 2 y 3. Pero antes que eso, otro tío, por parte de padre, tenía la Super Nintendo, pero ese siempre recuerdo que fue a tope con las consolas. O sea, recuerdo que en su casa yo vi de pequeño, fue el primer lugar donde yo vi una Neo Geo AES, todas, una PlayStation 2, un PC corriendo emuladores y yo flipando como un hijo de puta, o sea, lo vi todo ahí.
Y él, claro, él estaba al día, era como nosotros ahora, pero hace 25 años. Entonces, en ese momento, claro, él compraba las nuevas y las antiguas ya les había más que viciado. Y yo recuerdo eso, que haber visto una vez, porque se llevó la Super Nintendo a casa de mi abuela, y ver el Donkey Kong Country. Y verlo y decir, o sea, yo me obsesioné con ese puto juego, pero muchísimo. Claro, yo vi esa intro y fue lo que me marcó. O sea, empecé a jugar y dije, es que esto lo necesito. Y yo empecé a dar por culo. Quiero una Super Nintendo, quiero el Donkey Kong Country, quiero una Super Nintendo, el Donkey Kong Country. Claro, yo sabía que no me la iban a comprar. Entonces yo no era, quiero la Super Nintendo, quiero el Donkey Kong Country. Era, pídele al tío esto, pídele este juego, pídele esto, pídele este juego, para que me lo dejase. Entonces, claro, di muchísimo por culo durante muchos días. No recuerdo, claro, tú ahora lo piensas y dices, ¡buah, fue eterno! A lo mejor fue de una semana para otra, ¿vale? Pero no lo recuerdo exactamente. Lo que sí que recuerdo fue el día que, claro, mi abuela por aquel entonces tenía un campo en el que muchos fines de semana nos íbamos para allá y pasábamos, pues, el sábado, el domingo, lo que fuese. Y en una de estas, cuando se va a ir mi tío, me dice, ven aquí un momento, tal. Y me lleva al coche, me levanta el maletero y me veo una caja de cartón alargada. O sea, lo tengo eso grabado aquí, en la puta cabeza. Una caja que era de un teclado de ordenador. Lo recuerdo porque la vi en su casa, cómo sacó el teclado y todo esto. Claro, cuando las cajas de teclados eran gigantescas, pero porque eran teclados mecánicos de la época, de estos que pesaban un huevo y iba súper acolchado. Total, que recuerdo abrir esa puta caja y ahí dentro estaba la Super Nintendo con el Donkey Kong Country, pero en su caja. Y yo, vamos, o sea, ya era, vámonos del puto campo, vámonos a casa que tengo que jugar. Y me pegué un puto viciadón, o sea, recuerdo perfectamente que ese fue de los primeros juegos que yo me acabé por completo, porque recuerdo perfectamente de llegar hasta el puto final, enfrentarme al jefe final y yo flipar, o sea, yo no me estaba creyendo lo que estaba viendo en ese momento. O sea, voy a poner la puta música del jefe final, no quedaba mucho, pero es que me da igual, la voy a poner, a ver, ahí está. O sea, este tema es mitiquísimo, coño. Pues yo recuerdo llegar al puto jefe final, empezar la pelea, y claro, tú empiezas así, con esta música, y dices, buah, bueno, está bien, me estoy enfrentando a King K. Rool, tal, y ya lo veías épico en plan, hostia, he llegado al putísimo jefe final. Pero claro, cuando esto se empieza a animar la música y ves lo que te están enseñando, dices, buah, es que esto es la puta polla, o sea, lo voy a subir. Pues eso, y entonces ya llegaba el punto en que yo me ponía la puta batalla final solo para escuchar la puta música, o te pasabas el juego 70.000 veces. Y coño, la puta satisfacción de decir, hostia, es un juego dificilico para la época, ¿no? Y claro, en su momento pues también dices, hostia, llega al final yo solo. Y vamos, a mí me flipó. Y este es uno de esos juegos, pues eso, que lo tengo grabado a fuego. O sea, de... Realmente lo que decía, o sea, ahora he puesto la versión del Smash Bros, que muchos lo conoceréis, que es la famosa que se hizo meme por las trompetitas y tal, pues sale de este puto juego. Entonces, claro, lo que iba a decir, a mí en su momento yo tenía la Super Nintendo super mitificada, o sea, para mí era la puta consola definitiva. Estamos hablando de que yo tenía la Nintendo 64 y me encantaba, obviamente, por supuesto, pero para mí la Super Nintendo siempre tuvo algo mítico, especial, no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero hasta el punto de que, como decía, o sea... decir, eras retro lover chiquitita. ¿Cómo? Repítelo, que se te ha cortado un poco. Decía que eras retro lover desde chiquitito, porque querías la anterior. Sí, pero y teniendo yo la 64, o sea,
la cuestión es esa, es que a mí me daba igual estar jugando. O sea, a ver, obviamente, quiero decir, molaba Ocarina of Time, por supuesto, para mí es top de los tops. Pero me era igual de válido o tenía las mismas ganas de enganchar un Ocarina, o sea, un A Link to the Past, un Donkey Kong Country, un Super Mario World, que un Super Mario 64, el Ocarina of Time o el Donkey Kong 64. No sé si me he repetido. Pero la cuestión es esa, que me daba igual dónde jugar, me parecían ambos topísimos, o sea, yo eso de, no, las 3D tal, no me vale lo anterior, una puta polla, claro, para mí eran novedades, y jugaba todo eso como algo nuevo y me parecían, o sea, no sé cómo decirte, o sea, apreciaba que esos putos juegos eran topísimos dentro de lo que... Porque claro, también mis tíos tenían muchísima variedad en cuanto a juegos. Por ejemplo, tenían un puto juego de mierda del James Bond Jr. de Super Nintendo, que eso era una escoria infrahumana. O tenían otros juegos pues que eran malillos, medio buenos y otros mejores. Pues claro, al ver tanta variedad, obviamente cuando cogías uno de esos que eran tops decías, hostia, es que esto supone una puta diferencia. Y claro, a mí me daba igual lo dicho, que fuera en 3D que en 2D. Se notaba cuando un juego era superior al resto. Entonces es eso, pude disfrutar de todo en esa época y para mí la Super Nintendo, vamos, el día que yo nunca la tuve, o sea, yo la Super Nintendo se la compré a Alberto cuando ya estábamos en el instituto. Alberto se deshizo de ella y me costó, creo que le pagué 15 euros, me vendía también la NES por 5 euros más y le dije, no, si mis tíos ya las tienen. Claro, estamos hablando en una época que yo soy gilipollas, digo, pero ¿cómo coño no se la cogí? O sea, las consolas, pues fíjate ahora. claro, A ver si me estaría arrepintiendo ahora mismo de... puede ser, a ver, la Super Nintendo la puedes comprar 40, 50 euros, tampoco es que sea cara. Pero joder, yo tengo esa es mi Super Nintendo de hoy en día, que la modifiqué, le metí el Super Thick, le compré el Flashcard y para mí esa consola es que es una putísima maravilla. Y lo dicho, realmente una de las consolas que siempre quise tener y nunca pude tener, pero que pude disfrutar en emuladores muchísimo y que ahí el día que me vino otro día hablaremos de emuladores, pero el día que vino yo tenía el de Game Boy porque era el que me cargó en la época mi tío en un ordenador que me regaló, pero cuando me vino un colega a casa con un CD con el emulador de la Super Nintendo cargado hasta arriba, otro CD con el emulador de la Mega Drive cargado hasta arriba y otro CD cargado hasta arriba con el emulador de la Neo Geo, o sea, para mí ese día fue en plan que le den por culo a todo lo demás. O sea, me pegué una larguísima temporada viciándome a eso y es que fue la polla. Y ya digo, o sea, para mí la Super Nintendo es una de las mejores consolas de la historia. A ver, tanto a nivel personal, pero también reconocido en el sentido de que lo es. O sea, tiene muchísimos títulos que definieron la industria, géneros y de todo. Y Donkey Kong Country pues es uno de los que están ahí en ese punto. Y no sé, no mucho más que añadir de Donkey Kong Country, o sea, podría hablar más cosillas, pero bueno, creo que ha quedado claro lo que me gusta este juego, lo que me gusta la Super Nintendo, y que le deis una oportunidad, o sea, que merece totalmente la pena incluso a día de hoy. Dice Ein, al menos no vendiste todos los juegos de Play 1 como un servidor, años después me arrepentí fuertemente. Bueno, eso da para otro programa en el cual puedo hablar como para comprarme la GameCube vendí todos mis juegos de Nintendo 64 a 5 euros la unidad y tenía posiblemente todos los top del sistema, de los que a mí me gustaban. Me quedé con 3, por suerte, no fui tan tonto, me quedé con Ocarina of Time, Majora's Mask y Donkey Kong 64, pero vendí todo lo demás, y cuando digo todo lo demás es Diddy Kong Racing, Mario Kart, Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Shadows of the Empire, muchísimos, tendría que hacer memoria, pero vamos, los he recuperado, ya hoy en día los tengo, pero en su momento, a corto plazo, me arrepentí mucho, claro. Yo no quería venderlos, pero es que era eso o no tener la siguiente máquina, así que bueno. Pero así son las cosas, son duras decisiones que hay que tomar y lo dicho, en algún momento podemos hablar de todo esto porque son temas que merecen la pena tratar. Y no sé, si quieres comentar algo más, Aimar, o vamos a las despedidas. Vamos a las despedidas ya, porque yo creo que ha quedado un programita. Pensábamos que iba a durar una horita, pero bueno, aquí ha estado... No sé,
tú tienes la duración. En Twitch marca 1 hora y 48 minutos. Habrá sido 1 hora y media de podcast aproximadamente. Sí, Que oye, que espero que hayan disfrutado. pues sí, vamos a las despedidas y ya vamos dándole cierre a este tema. Pues efectivamente, hora y 35, pero que se ha pasado volaica, la verdad. Y en este formato, algo que estoy viendo yo que en general de todo Childgam es que el poder tener diferentes espacios en los que hablar en profundidad de lo que nos salga de los huevos, sin tener que estar pendientes de otras secciones o de, hostia, no, es que el principal hay que traer cosas actuales. O sea, el tener ese espacio me está dando la vida, la verdad, para poder traer cosas que de otra manera no hubiéramos traído, y es una de las mejores cosas que hemos podido hacer, la verdad. Sí, porque en Chaigan puedes escuchar cómo se hace un culant, cómo te parece el Heart of Darkness o cómo te parece WandaVision. O sea, estamos tocando literalmente todos los palos que nos gustan. O sea, no sé si quedará alguno por tocar. Hay uno que está ahí en la recámara, Sí. pero no adelantemos mucho. En Quizás la- sea una sorpresa. En la recámara de la bici. ¿Quién Te sabe? vas dando pistas, bribón. Pues nada, lo dicho, esta semanita de los otros podcasts tenemos pensado grabar, o sea que vendrán más podcasts, no retro, pero sí otros. Y retro volverá, por supuesto. De hecho, Miguel se nos ha caído al último momento, que nos iba a hablar de un juego de la Play 1 de Shaman King, que ya traerá en otro momento. Pero lo dicho, este va a ser un poco el rollo. Nos gustaría que nos comentaseis, pues, de estos títulos, vuestros recuerdos de la época relacionados con estos juegos, y lo leeremos en siguientes episodios. Así que, sin más, Aymar, nos vemos en el siguiente. Sí es, chavalitos amantes de los retro y nostálgicos. Pues espero que os haya gustado, como siempre. Y nos escuchamos en futuros podcasts. Y yo también me despido, soy Adri, nos vemos en el siguiente, así que un saludo y un majestuoso saludo.